La palabra del Señor la tenemos hoy en Levítico, capítulo 19, versículo del 15 al 16. Dice así en el nombre del Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Quiero iniciar este devocional contándoles que me cuestioné mucho el hacerlo, ¿ya? Sobre todo en el proceso. No fue algo fácil porque en alguna instancia lo desestimé, el tema que quiero tratar. Pero ocurrieron dos hechos, creo, permitidos por Dios, que dan cuenta de que me pueden afectar, como también pueden afectar a mucha gente que hoy día está en situación complicada, de acuerdo a esta sociedad. Mire, nos quedamos sin un lugar para hacer las clases para mis hijos. Más de 30 padres con sus hijos no pueden ingresar a un templo cristiano porque el pastor de la iglesia pide un pase de movilidad. Y ante también en ciertas conversaciones con mi entorno, un hermano me postuló, y que un hermano que quiero mucho, me dejó reflexionando cuando él me dice: no hacer excepción de personas es solo para la salvación. Y ahí es donde busqué las respuestas en Dios y en la Escritura. Sin duda, este tema de acepción de personas actualmente y en el contexto que hoy lo estamos viviendo raya en el ámbito de la discriminación. Entonces, veamos qué información tenemos disponible respecto a acepción de personas. Según el diccionario, acepción de personas es la preferencia o nepotismo o favoritismo sin una razón que lo justifique por una persona o varias entre otras. También tenemos disponible el diccionario bíblico, lo cual dice respecto a la acepción de personas lo siguiente. El sentido literal de la palabra griega, aceptar favorablemente, está confinado a los escritores bíblicos y cristianos. Un caso típico de la idea aparece en Deuteronomio 10:17. Dios no puede ser sobornado para aceptar favorablemente a quienes deben ser rechazados. En el Antiguo Testamento la idea podría usarse en un buen sentido, pero frecuentemente significa mostrar parcialidad, es decir, injusticia, arbitrariedad, abuso. Así lo vemos en Levítico 19:15, donde la pobreza de un hombre culpable no es base para ser aceptado en forma favorable. En el Nuevo Testamento desaparece el buen sentido e invariablemente significa mostrar parcialidad hacia una persona debido a sus posesiones, privilegios, sin considerar su verdadero valor. Dios no hace acepción de personas, no acepta a los judíos debido a sus privilegios, ni rechaza a los gentiles por la carencia de ellos. Así también Jesús, aunque no hace acepción de personas, mostró que hay que respetar a quien es debido, y en Santiago capítulo 2, que ya lo vamos a ver, ilustra bien el sentido de la palabra en la conducta cristiana. Las escrituras en muchos pasajes señalan que el concepto de no efectuar acepción de personas no queda supeditado solo al contexto de la salvación, sino que también opera en el contexto de la convivencia y de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Mire, veamos el libro de los Hechos, capítulo 10, donde nos relata: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad,
Comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicias. Por otro lado, la acepción de personas también opera bajo el contexto de la justicia de Dios. Veamos en Romano, capítulo 2, dice lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La acepción de personas también opera bajo el contexto de no considerar las apariencias o méritos personales, debido a que Dios no se fija en ellas. Ahí tenemos en Gálatas, capítulo 2, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. También Job habla en el capítulo 34, versículo 19, respecto a cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos somos obras de sus manos. La acepción de personas también opera bajo el contexto de servir. Veamos lo que dice también el libro de Gálatas: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. La acepción de personas también opera bajo el contexto de favorecer a otros en los juicios. Ahí tenemos Proverbios. También esto son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. También acepción de personas opera en el contexto de escasez o de cubrir necesidades básicas. En Proverbios 28 nos dice: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará, es decir, estafará, incumplirá el hombre. Ante esto expuesto, me he hecho la siguiente pregunta: ¿es válido para nuestro Dios que una iglesia cristiana deje afuera del templo a hermanos y o personas que quieren ingresar a la iglesia por una norma dictada por las autoridades? Más en detalle me refiero a la instrucción de solicitar el pase de movilidad para ingresar al templo y así cumplir con el aforo o capacidad autorizada para operar. Yo no estoy juzgando a los que piensan y hacen eso, pero hago preguntas para buscar respuestas y provocar reacción. Ante esto me gustaría preguntar a cada siervo de este grupo y a otros, por supuesto: ¿qué le dijiste a Dios cuando le pediste un templo? ¿Cuál fue tu objetivo de levantar ese templo? ¿Este objetivo fue llenarlo de almas para que conozcan a Dios? ¿Qué le dijiste ahora a Dios cuando apareció esta norma que discrimina a quienes en su derecho no han accedido a la alternativa que ofrece la medicina y como resultado no tienen su pase de movilidad? ¿Dónde viste en la Biblia a un hijo de Dios que mantenga su miedo a la muerte una vez que opera la asistencia del Espíritu de Dios? Ante esto he recibido algunas respuestas. Por ejemplo, algunos me han dicho el argumento que sale en Romanos, capítulo 13. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es verdad, lo dice el Señor, pero
¿Hasta dónde llega la autoridad terrenal? ¿Para qué Dios puso las autoridades en esta tierra? Bueno, el mismo libro de Romanos en su capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, las autoridades están para que hagan justicia y para que apliquen las leyes justas. Y ante eso te hago la siguiente pregunta: ¿qué harás si un gobierno nos dicta una ley injusta? ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Bueno, preguntémosle a Daniel, cuando el rey Nabucodonosor dictó una ley para que no oraran a ningún otro dios, sino a él. Preguntémosle a los amigos de Daniel, cuando se les obligó a todo el pueblo a adorar una estatua. Preguntémosles a las parteras que recibieron de parte del faraón que mataran a los niños y no a las niñas. Preguntémosle al propio Jesús, a nuestro Señor, cuando como norma social no se debían acercar a un leproso. Es más, debían apiedrarlos para alejarlos de la ciudad. Preguntémosle. Entonces, ¿el límite de la autoridad cuál es? Sin duda, es hasta que topa la injusticia. Y por sobre todo, cuando afecta a los dictámenes entregados por Dios, que es nuestra máxima autoridad. Yo te invito a ti, de verdad, a tener una conversación con tu Señor y le digas qué es más importante. ¿Qué es más importante para ti? ¿Cumplir una norma o demostrar el amor de Jesús, tal como Él lo hizo contigo y conmigo, tal como lo hizo con esos leprosos, con viudas, con desamparados? Es la hora, creo yo, de tener, con la ayuda de Él, su espíritu y su comportamiento en la sociedad, como si estuviera al lado tuyo. Sí, tendremos rechazo, estoy seguro de aquello. ¿Quién no? Pero nuestro Maestro lo tuvo y sus seguidores también. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios les bendiga y espero de todo corazón que haya un pronunciamiento general a la luz de la palabra, por supuesto complementado con una examinación judicial de la ley operante en nuestro país, que en primera instancia da el favor a quienes no quieren hacer discriminación y acepción de personas. Y aunque mi conclusión sea errada, tengo la ley de Dios como respaldo para la acertada decisión. Un abrazo fraternal a todos, con mucho cariño, el pastor Cristian Espinosa.